Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet. Bienvenido, Rob. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Y estamos hablando en el capítulo 5, Pablo, después de haber hablado del rapto, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, después de haber hablado del rapto, que era algo que los judíos no conocían, era un misterio revelado a Pablo justamente. Ahora, lo que ellos sí conocían, lo comienza a tratar en el capítulo 5, y dice Pablo, versículo 1, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, él va a hablar justamente de que ellos conocían como judíos que Jesús, o mejor dicho, el Mesías, vamos a hablar con propiedad, que el Mesías vendría a Israel. ¿No es cierto? Que el Mesías vendría a Israel. Y les va a hablar del día del Señor. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor. Y hemos hablado el domingo pasado explicando qué es el día del Señor. Porque en el Antiguo Testamento vimos en varios libros y en varios profetas, mayores y menores, que se describe el día del Señor. Y el día del Señor tiene una característica, es un tiempo de ira, derramada de Dios sobre este mundo. Un tiempo de juicio, un tiempo donde será tremendo y terrible los que estén quedándose para ese tiempo de la ira de Dios. Ahora, él dice, pues vosotros mismos sabéis, versículo 2, perfectamente que el día del Señor, en ese tiempo de la ira de Dios, ¿qué dice? Vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá? El día del Señor como ladrón en la noche. Nadie lo anuncia, nadie lo espera. ¿Se entiende? Ese es el término para definir ese tiempo. Ahora, yo quería, como expliqué el domingo pasado, ¿qué es el día del Señor? Es un tiempo de ira, de juicio, de derramamiento de la ira de Dios sobre esta tierra, sobre los que estén. Ahora, me gustaría que podamos comprender, para no confundir el rapto con el retorno de Cristo en gloria a la tierra. Que ese es un problema que uno observa muchas veces en las enseñanzas y en las canciones. Se confunde, ¿no? El rapto con el regreso, ¿no? Y entonces a veces nos falta entender y ubicarnos, más que nada, para poder comprender con claridad y poder interpretar correctamente la palabra de Dios, ¿qué había en la mente de un judío? Vamos a ponernos esta noche a pensar qué había en la mente de un judío. En primer lugar, podemos decir el concepto de los judíos, en general, no estoy hablando de los creyentes, sino de la época cuando Pablo está escribiendo, el concepto de los judíos sobre el Mesías. Ellos veían dos aspectos con respecto al Mesías. Por un lado, un Mesías sufriente, un Mesías que iba a padecer, ¿no es cierto? Pero por otro lado, ellos veían un Mesías reinante,
un Mesías poderoso, libertador. Entonces se creía, y los judíos, y los más que nada los que estaban a cargo de la enseñanza, los rabinos, creían, y había esa dualidad y confusión, y ellos decían que había dos Mesías. Había dos Mesías. Uno sufriente, y el otro, ¿cómo era el otro? El otro era reinante. El otro era libertador. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que estamos en la época de Cristo. ¿Cuál es nuestro concepto del Mesías? Hay un aspecto sufriente, pero hay un aspecto reinante. Ahora, cuando vino Jesús, que era el Mesías, vamos a ver cuál era la expectativa de Israel cuando vino Jesús. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Justamente vamos a escuchar el testimonio de dos de los discípulos que eran discípulos de Jesús. Pero no nos olvidemos que estamos en terreno judío, que estamos en territorio judío. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la iglesia primitiva, los primeros 8 años, 10 años y más también estaban en terreno judío. Entonces, vamos a ver que Jesús, sin saber que era Jesús, se va a colocar en medio de ellos. Vamos a abrir allí en Lucas 24. Vamos a ver qué interesante, porque acá vamos a encontrar cuál era la expectativa real con respecto al Mesías. Jesús había venido, ¿no? ¿Y qué había pasado con Jesús, Mariano? Lo habían crucificado. Lo habían crucificado, lo habían sepultado, y era ya el tercer día y no había novedad. Ahora te pregunto, si vos me preguntaras, y lo podemos hacer por medio de las Escrituras, ¿cuál era la expectativa entonces si algunos habían asociado que Jesús era el Mesías? Si condecía con la expectativa que ellos tenían del Mesías que ellos esperaban. ¿Se entiende? Y vamos a verlo para no confundir qué era lo que ellos pensaban. Entonces vamos a ver en el versículo 24 de Lucas, versículo 17. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahora, marquen en su Biblia y anótenlo en algún papel. Fíjense lo que dice el 21, porque acá declaran su expectativa con respecto al Mesías. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Ahora nos detenemos en el versículo 21, porque claramente estos son discípulos de Jesús, no son de los judíos que no creen. Lo siguieron porque tenían la expectativa de que este era el Mesías. Pero ahora murió, está sepultado, no creen en la resurrección, olvídense. Pero lo interesante es cómo Jesús con esa pregunta revela la expectativa de sus corazones. Dice: pero nosotros, ¿qué esperábamos? Que Él era el que iba a redimir a Israel. Ahora, les quiero definir esa palabra
redimir. ¿A qué se refieren los discípulos con que Él era el que iba a redimir a Israel? Esa palabra, redimir, significa liberar. Pero lo que están diciendo, en otras palabras, nosotros esperábamos que Jesús nos diera la libertad, sacándonos del yugo de la esclavitud de Roma. Nosotros esperábamos que Él nos iba a dar la libertad, sacándonos del yugo de la esclavitud de Roma. Ellos esperaban, para que nosotros lo entendamos los argentinos, un San Martín que los viniera a liberar de la esclavitud física, con poder, con gloria, destruir a los romanos, destruir a todo el imperio y estar estableciendo su reino para siempre. ¿Se entiende? Eso es lo que están mostrando ellos. Nosotros esperábamos que Él habría de redimir, o sea, dar a Israel la libertad sacándolo del yugo de la esclavitud de Roma. ¿Se entiende? Ahora, ¿Jesús hizo eso? ¿Jesús hizo eso como Mesías? ¿Era Mesías? ¿Era el Mesías o no? Sí, lo demostró con sus señales, con sus prodigios, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Lo que no cumplió Jesús fue la expectativa que ellos tenían equivocada con respecto al Mesías. Lo que Jesús vino a darles es una libertad de la esclavitud del pecado. ¿Qué dice Juan 8:36? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La primera libertad que les vino a dar el Mesías fue una libertad espiritual de la esclavitud del pecado. Ahora, Mariano, ¿cuál era la expectativa de ellos con respecto al Mesías? ¿Qué estaban esperando? Que lo liberara de Roma. ¿Pasó? No. Entonces, ahí, buenas noches, bienvenidos, Mauri. Estamos hablando aquí del concepto que los judíos tenían con respecto al Mesías. Los rabinos hablaban de un Mesías sufriente y un Mesías, Sandra, reinante. Decían los rabinos, debe haber dos Mesías, porque nosotros estudiando vemos uno que está sufriendo un montón, pero vemos otro que viene en gloria, que reina con poder, que destruye y aplasta a los enemigos de Israel. Ahora, ¿estaban equivocados? No, lo que podemos decir que el Mesías era uno, que vendría dos veces. ¿Se entiende? Los dos aspectos que los judíos tenían con respecto al Mesías no eran dos, era uno que cumpliría los objetivos en dos venidas que Él hizo y hará con respecto a Israel. ¿Se entiende? Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque ellos dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, que Él era el que nos iba a dar la libertad, sacándonos del yugo de la esclavitud de Roma. Ellos tenían una expectativa de una liberación, no espiritual, sino política, una libertad física de la esclavitud del Imperio Romano. Jesús no vino a eso. Jesús vino a dar primeramente, como Mesías, poder librar a su pueblo y por ende a la humanidad de la peor de las esclavitudes, que es la esclavitud del pecado, que nos hace personas miserables, que nos provoca la muerte espiritual y que nos lleva al mismo infierno. Esa libertad nos vino a dar Jesús muriendo en una vergonzosa cruz. Pero con respecto a las expectativas de Israel, no las cumplió. Porque los mismos romanos, entregados por los judíos, qué interesante, ¿no? Los líderes judíos entregaron al Mesías al Imperio Romano para que lo asesinen. Entonces, el Mesías vino, pero vamos a un versículo muy
conocido en Juan capítulo 1. El Mesías vino, pero el Mesías, lo dijeron los discípulos ahí cuando estaban hablando con Jesús, que no sabían que era Jesús, que se había puesto entre medio, y estaban charlando, y le dice, los líderes, los principales sacerdotes lo entregaron a los romanos, ya lo mataron, está en la tumba, no sabemos hasta ahora qué va a pasar. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 10? Vamos a leer el 9. Dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo, observa, no le conoció. El Mesías vino, pero el mundo, especialmente los judíos, porque vino a su pueblo en primera instancia, no le conoció. Versículo 11. A los suyos vino. Y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, la pregunta que les hago, ¿vino el Mesías de acuerdo a lo prometido y de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Ahora, ¿lo recibió su pueblo, los líderes, como el Mesías Salvador? ¿Sí o no? Mauro. No, los líderes no. Los líderes, que eran las cabezas que manejaban el pueblo, lo rechazaron. ¿Se acuerdan cuando Pilato, tratando de salvar, sabiendo la costumbre que en la Pascua se soltaba una persona que ellos eligieran, le puso el peor que tenía, Barrabás, y lo puso a Jesús, que lo acababan de azotar hasta casi matarlo, temblando, desfigurado, lo paró delante de ellos para que tengan misericordia, y le dice Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y ellos qué dijeron? Conocemos la historia. Queremos a Barrabás. Queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Tremendo, cómo Pilato se esforzó para tratar de liberarlo porque era inocente, él lo sabía. Pero para no tener un problema político de rebelión con los judíos, con los líderes que manejaban al pueblo, les concedió lo que le habían pedido. Jesús, el Mesías, vino a Israel. Y los suyos, Israel, no lo recibieron. Lo dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Está claro? El Mesías vino la primera vez hace 2000 años. Su pueblo lo recibió o lo rechazó. No lo recibieron, lo rechazaron, lo crucificaron. Él vino ¿a qué? A dar una libertad del yugo de la esclavitud, del pecado, a morir en una vergonzosa cruz, a ocupar nuestro lugar. He aquí el Cordero de Dios, que arrepentimiento, que Israel se volviera en arrepentimiento hacia Dios. ¿Se entiende? Por eso el Mesías vino, cumplió las profecías, no cumplió la expectativa. Ahora, esto pasa también en nuestra vida. Nosotros tenemos expectativas que creamos con respecto a Dios. No por entender cómo Dios es para conocerlo, ¿verdad? Sino como nosotros nos imaginamos. Uno sufre desilusión no porque Dios haya fallado, sino porque no ha cumplido mis expectativas, que es otra cosa. ¿No es cierto? ¿Cuántas expectativas tenemos? ¡Oh! Una imaginación a prueba de bala. Pero si tú quieres conocer a Dios y poder tener expectativas bíblicas, debes conocer las Escrituras. Ahora, hasta ahí hemos explicado el concepto que tenían los judíos, la expectativa que los iba a liberar de la esclavitud del Imperio Romano. Pero Él vino a dar una libertad espiritual de la esclavitud y el yugo del pecado sobre nuestras vidas.
el Jesús vino la primera vez y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, hasta ahí podemos llegar a comprender. Ahora, ellos, los discípulos, que el Señor escogió para prepararlos por 3 años y medio, no tenían claro tampoco los aspectos del Mesías. ¿Cómo sería el plan y el programa de Dios? Y vamos a encontrar un texto que encontré muy, muy lindo, muy hermoso, en Lucas 17, que Jesús le va a explicar a los discípulos cómo serán los eventos. ¿Cómo serán los eventos? Ellos tenían un concepto de un Mesías sufriente, el que describe Isaías 53, por ejemplo, ¿no? Todo el capítulo. Si leemos el Salmo 22, que es el crucificado que cuenta su testimonio, el mismo Señor, desde la cruz. Qué tremendo, ¿no? Podemos leerlo, y ellos lo conocían. Pero la expectativa estaba creada porque uno está buscando, de acuerdo a su situación y circunstancias, alguien que te libere en base a lo que estás viviendo en este momento, no en base al plan de Dios. Ahora, ellos tenían 2 conceptos del Mesías. Uno, ¿cómo era, San? Sufriente, vino ya. Y el otro va a ser reinante. Sufriente, reinante. Esos 2 eventos son para Israel. El primero ya aconteció, pero falta que el Señor regrese como rey en gloria a la tierra. Y fíjense cómo Jesús les va a explicar a los discípulos cómo es el orden de los eventos. Está en Lucas 17, versículo 24. Les va a hablar de los eventos escatológicos futuros, pero para Israel. Pero está con los discípulos. Y dice Jesús en Lucas 17, 24, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Fíjense lo que le dice Jesús. Porque como un relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. ¿Qué quiere decir? Que cuando Él venga como Rey, va a ser clara su venida y visible a todos desde todo punto del lugar donde te encuentres. Le está hablando a judíos, a Israel, y le está diciendo: porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su venida. Está hablando cuando venga como Rey, cuando venga como libertador, cuando venga como juez a establecer su reino milenial. Está hablando con judíos. Pero miren lo que dice a continuación. ¿Cómo les va a aclarar qué tiene que pasar antes que venga? Dice, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Ven? Jesús está hablando antes que lo rechacen, antes que lo crucifiquen y lo maten. ¿Se entiende? Los está preparando y diciéndole, antes que venga el Mesías Rey, tiene que aparecer el Mesías sufriente. Y dice, pero primero, antes que venga en gloria, en poder y todos lo vean, pero primero es necesario que Él padezca mucho, y fíjate más, y sea rechazado por esta generación.
que es la generación que vivió mientras estuvo Jesús. Lo rechazaron. ¿Está bien como ordena? Va a venir en gloria. Va a venir el Rey. Va a venir como libertador, aplastará a los enemigos, según la profecía. Vendrá en poder y gloria, vendrá como juez, vendrá como rey a establecer su reino. Ese es el concepto que ellos tenían del Mesías. Vino la primera vez, como dice acá, padeció mucho, nos redimió del pecado, nos redimió y nos ha hecho libres. Y fue rechazado por su pueblo, los suyos vino y los suyos no le recibieron por esa generación. Y entonces esto es lo que nos enseña Jesús con respecto al concepto. Siempre piensen en esto, estamos hablando con judíos. Acá la iglesia no es mencionada, después lo vamos a ver eso. ¿Qué era lo que tenía en la cabeza un judío? ¿Cuál era el conocimiento que tenía un judío? ¿Cuál era la expectativa que tenía un judío? Eso es lo que estamos tratando de entender para comprender y no mezclar cuando hablamos del rapto con el retorno del rey. Son dos cosas distintas completamente. Y vamos a ver entonces, hablamos del Mesías sufriente. Hablamos de que Él vendrá en gloria. Ahora, los judíos de Tesalónica, ¿se acuerdan ustedes qué grupo de personas eran los que formaban la iglesia de Tesalónica? Nosotros sabemos, porque hemos estudiado, que Pablo estuvo predicando en la sinagoga de Tesalónica a los judíos. ¿Por cuánto tiempo? 3 días de reposo, 3 semanas se quedó ahí. Estaba con Silas, estaba con Timoteo. ¿Se acuerdan? Ahora, te pregunto, ¿cómo le vas a predicar a un judío? Vamos a Hechos 17. Quiero mostrarles. Tenemos que seguir la línea porque por eso a veces tenemos esa confusión, porque nosotros no separamos lo que es Israel de la iglesia, no entendemos los tiempos, como los discípulos lo tenían claro, nosotros no. Vamos con la mentalidad de ahora a interpretar las escrituras, mezclamos todo y tenemos una confusión carismática. Vamos a ver cómo lo dice claramente en Hechos 17. ¿Lo tienen allí? Hechos 17, versículo 1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. ¿Qué dice tu Biblia, Mariano? Una sinagoga de los judíos. ¿De quién era la sinagoga? De judíos. Los judíos. Le está hablando a judíos. Y Pablo, según la costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. ¿En qué escritura se basaba Pablo? Para hablarle a los judíos que estaban en Tesalónica, les pregunto. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Primero que el Nuevo Testamento no estaba. Pero ellos lo único que aceptaban como autoridad y escritura inspirada por Dios eran los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo vas a ganar a un judío? No le abra el Nuevo Testamento porque te lo va a tirar por la cabeza. Tenés que abrir el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver, y esto es importante entenderlo, cómo fue el mensaje que Pablo les predicó a los judíos con el Antiguo Testamento, versículo 3. Observen. Explicando y presentando evidencias, observad, de que era necesario que el Cristo, ¿qué tenía que hacer? Padeciera. Lo primero que le tenía que mostrar a los judíos, acuérdense la expectativa, es que el Mesías de las Escrituras, de las profecías,
del Antiguo Testamento, primero, en su primera venida, tenía que padecer, como lo dijo Jesús a los discípulos. Primero es necesario que padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Entonces, ¿qué le demuestra por medio de las Escrituras, Pablo? Que el Mesías escritural, bíblico, tenía que padecer. Habrá abierto versículos por todo lugar, mostrando las evidencias, presentando evidencias de que el Cristo del Antiguo Testamento, el verdadero que ellos deben esperar y esperaban, debía padecer. Pero otra de las cosas características del Mesías verdadero, no solo padecer, otra marca, una marca que sella su legitimidad. ¿Saben cuál era? Que el Mesías que presenta el Antiguo Testamento habla que el Mesías iba a resucitar de entre los muertos. Y esto es tremendo. Entonces, primer punto, le voy a mostrar al Cristo sufriente. Le voy a mostrar segundo punto. Lo van a matar. Lo dice Daniel. El Mesías, se le quitará la vida al Mesías, no por sí. No es algo que uno inventa, está escrito. En segundo lugar, lo van a matar, pero va a resucitar. Se levantará de los muertos. Todo con profecía, ¿Te imaginas lo que habrá sido ese estudio bíblico con Pablo escuchándolo exponer? Él se había preparado como judío, lo habían enviado a la escuela rabínica y su maestro había sido el gran hombre de Dios llamado Gamaliel. Podríamos decir el cerebro más brillante del conocimiento del Antiguo Testamento fue el que lo preparó a Pablo cuando no era salvo. ¿Se entiende? No era salvo, pero tenía al bocho judío, al teólogo judío de los rabinos, el mejor, Gamaliel. Tremendo, ¿no? Así que Pablo, vos lo escuchabas y no tenía forma de rechazar lo que te estaba diciendo porque te iba a dar versículo tras versículo, profecía tras profecía y te iba a demostrar que estas dos cosas eran importantes que las entiendas. Primero que padezca, segundo que resucite. Y una vez que le mostró esto, que resucitara de entre los muertos, una vez que le mostró las profecías, y dice, diciendo, ahora, para decir que alguien es el Mesías, tiene que haber cumplido los dos puntos anteriores. Haber padecido y haber resucitado. Y dice Pablo, este Jesús, acá le pone nombre, Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. El Cristo es la palabra griega para Mesías, que es la palabra hebrea. Una vez que le mostró las profecías, una vez que tenía que padecer, que tenía que resucitar, le dijo, ¿saben quién cumple a la perfección todo lo que les acabo de exponer con evidencia? Se llama Jesús. Este Jesús es a quien yo anuncio y les digo, conclusión, este es el Cristo. ¿Qué está diciendo? Este es el Mesías que ustedes esperaban. Y dice, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo. Es así como Pablo les predicó como judíos según las escrituras y las profecías del Antiguo Testamento a los judíos. No hay otra forma de hablarle a un judío. Si yo le hablo de Jesús, me va a decir que estoy loco y que es un blasfemo. Si yo le hablo del Nuevo Testamento, dice eso, ¿quién lo conoce ese libro? Eso no es inspirado. Yo tengo que conocer las profecías del Antiguo Testamento. Y fíjense un versículo más, cuando Pablo recién se convierte, en Hechos 9, ¿por qué podía predicar apenas se convirtió? Mariano, ¿qué te parece? ¿Por qué
Él tenía una capacidad que por ahí nosotros no tenemos, ¿no? Que uno necesita tiempo, años y madurez en el conocimiento. ¿Cómo Pablo podía, apenas se convierte, comenzar a predicar? Por el conocimiento de las Escrituras. Porque él tenía un conocimiento de las Escrituras por aquel gran hombre teólogo llamado Gamaliel. Si podés leer, Mariano, Hechos 9:22. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. ¿Ven cómo es el mensaje de Pablo? ¿Qué esperan los judíos? Al Mesías. El Cristo es en griego. Mesías en griego es el Cristo. Y en hebreo, justamente, es Mesías, el Mashiach. Mashiach. No sé hablar hebreo, pero más o menos podríamos pronunciarlo así. El que está escuchando a un judío que me perdone. El Mashiach. Mashiach, ¿se entiende? ¿Cómo le mostraba? Y lo que él predicaba, este Jesús es el Cristo. ¡Qué tremendo! Un hombre preparado en todo lo que es la teología del Antiguo Testamento por Gamaliel. Ahora, hasta ahí estamos bien. A lo suyo vino, Mauro, Y lo recibieron. ni los suyos no le recibieron. Ahora, no vamos a hablar de la iglesia hoy. Vamos a hablar del concepto del Mesías de los judíos. ¿Por qué? Porque basándonos en lo que acabamos de ver, otra de las características que iba a tener el Mesías, y cuando hablamos de características es cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, vamos a hablar y vamos a ver en Mateo. Vamos a Mateo 24, el famoso Mateo 24, que Jesús va a tener una charla con los discípulos. Ahora, nosotros tenemos que comprender cuál era el conocimiento que ellos tenían del Mesías. Y ahora vamos a ver allí en Mateo 24, versículo 3. Observad un detalle, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Cuál es la pregunta de los discípulos? Mariano, los discípulos, ¿qué origen tienen? ¿Qué son? Ahí, judíos. Judíos. Vamos con convicción. Son judíos. Ahora, observa. ¿Qué le preguntan a los judíos? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal? ¿Y cuál será la señal de tu venida? ¿De qué venida está hablando como judíos ellos? ¿A qué se refieren? Ya vino como el Mesías sufriente. ¿A quién esperan ahora? Al Mesías reinante, que viene con justicia, que viene a aplastar a los enemigos, que viene a imponer su reino, que es lo que le prometió a David y a su descendencia, de la descendencia de Abraham. Un rey que se sentará en el trono para siempre. Entonces, cuando ellos hacen esta pregunta, él le va a responder con respecto a lo que ellos como judíos conocen, y le va a decir, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre
diciendo, observen, yo soy el Cristo. ¿Cómo se presenta en este aspecto? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Le va a dar las señales y las evidencias para que ellos puedan distinguir cuándo vendrá el rey. ¿Cuándo vendrá el rey a establecer su reino? Y observen, porque es muy claro el versículo 5, ¿qué van a decir? Yo soy el ¿qué? El Cristo. El Cristo en griego y en hebreo, ¿qué es? Yo soy el Mesías. Eso es lo que se va a decir en el futuro. No está diciendo como, ¿qué predicamos hoy, Mauro, nosotros? ¿Cómo que me digo? Claro, una persona que no conoce a Dios. ¿Quién es Jesús? El Salvador. Ahí está. Pero vos le estás mostrando que es el Mesías. ¿Qué sabe una persona que es el Mesías? Claro, no sabe. Es ignorante. Pero un judío sí, porque ellos esperan el Mesías. Entonces el tema es, muchos dicen, yo soy el Cristo, el Mesías, y engañarán a muchos. O sea, va a haber personas que se van a levantar. Está hablando de ese tiempo futuro que va a preceder la venida del rey. Versículo 6 dice, y habréis de oír de guerras, de rumores de guerra, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿Ven? Y va a explicar un poquito más. Le va a dar evidencias escatológicas. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. En diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Ahora, ¿cuándo acontecerá lo que está hablando Jesús? Las señales son para los judíos que preceden a la venida del rey, y él está describiendo lo que va a pasar en la tribulación. La tribulación son 7 años. Los primeros 3 se llaman tribulación porque más o menos no es tan duro. Pero la segunda parte, los segundos 3 años y medio, se describen como la gran tribulación. Ahora, el pueblo protagonista de la tribulación es Israel. Y las señales que Jesús le da es a Israel. Acá no hay iglesia, todavía no hay ni idea. Todavía no comenzó. Después lo vamos a ver el domingo que viene, para que no se confundan. Y vamos a mostrar cómo habla claramente a Israel. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Esto entonces, hasta el versículo 8 describe los primeros 3 años y medio de la tribulación. Todas esas señales que vieron, falsos mesías que se levantarán, guerras, terremotos, nación contra nación, hambre, peste, los primeros 3 años y medio. Pero después dice el versículo 9, acá hay un cambio y acá es el momento duro y difícil y terrible que vendrá para Israel. Israel es el protagonista de la tribulación. Observen. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿De qué está hablando Jesús? ¿A quién entregarán en tribulación y lo van a matar? ¿A quién van a odiar de todas las naciones por causa de mi nombre? A Israel, a los judíos que en el tiempo de la tribulación crean en él como Mesías. Ahí va a comenzar la gran persecución sobre Israel y la gran matanza. Dice, muchos tropezarán entonces y caerán,
y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Va a ser un momento tremendo, hermanos, de terrible persecución hacia el pueblo de Israel. Ahora, les comento algo que hoy está pasando a nivel mundial. Israel está luchando contra un grupo terrorista, Hamás. Ahora, ¿quién empezó la guerra? ¿Cómo comenzó? ¿De qué lado tiraron la primera piedra? ¿Fue Israel contra Hamás o fue Hamás contra Israel? Ya nadie sabe nada. Por favor, alguien que responda en el nombre de Dios. Jamás se olviden que fue Hamás. Ahora, estaba todo bien con Israel, porque Israel se defendía, fue a atacarlo. Ahora ya están las naciones criticando y tratando de que Israel no siga matando, no siga defendiéndose, no siga en su terreno, en su lugar. Y hay un gran odio antisemita a nivel mundial. Va creciendo ese odio que vos no te explicás por qué odian a los judíos, qué le hicieron a las personas. Pero hay un antisemitismo mundial. Grupos neonazis que odian a muerte, como lo odiaba Hitler. Todo eso está resurgiendo en este tiempo. Y eso es lo que dice Jesús, que será la moneda del día corriente en la tribulación. Ellos van a ser el centro del odio, el centro de la persecución. Fíjense. Versículo 12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, Jesús, ¿a quién les está hablando? A los judíos. Les está explicando las señales que precederán su venida en gloria hacia los judíos. Ahora, ¿cómo será la salvación en el tiempo de la tribulación? Esto hay que marcarlo. Es diferente a lo que es la salvación hoy, durante la gracia, en el periodo de la iglesia. Porque fíjate cómo te vas a salvar en la tribulación. Dice, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo es la salvación en el tiempo de la tribulación para un judío? ¿Qué tiene que hacer? Perseverar. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Perseverar es aguantar sin abandonar, sufrir hasta el final. O sea, vos en la tribulación tenés que ganarte la salvación. Marcalo ahí. Tenés que ganarte la salvación. Porque si vos abandonás, si vos flaqueás, si vos no querés seguir padeciendo y sufriendo, te vas al infierno. Tenés que sufrir, padecer y aguantar 3 años y medio, ¿hasta dónde? Hasta el final. Entonces la salvación que habla Mateo 24 no tiene nada que ver con la salvación por gracia, que es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya está. Mirá qué me cuesta a mí. Nada. Todo lo pagó Cristo. Pero en la tribulación vos vas a tener que perseverar hasta el fin. Primera diferencia, la salvación es diferente. El mensaje es diferente. Versículo 14. Dice, y este evangelio del reino, observa, se predicará en el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué evangelio se predica? Se predicará. Está hablando en futuro, durante la tribulación. ¿Es el evangelio de salvación? No. Es el evangelio del reino. ¿Y qué es? ¿Y cómo podemos resumir ese mensaje que se hablará y se predicará en la tribulación? El mensaje del Evangelio del Reino nos habla de que el Rey está por venir y que se vuelva el pueblo de Israel a su libertador.
Lo vuelvo a repetir, el mensaje del reino es, el rey está por venir, que se vuelvan a su libertador. Ese será el mensaje que se predicará a los judíos en el tiempo de la tribulación. Ahora, sigamos. Pero cuando, versículo 15, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de la que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que le entienda, fíjense, acá lo que habla es de que, ¿a qué se refiere Jesús con diciendo cuando venga la abominación de la desolación de que habló el profeta Daniel? Daniel dice en la profecía que el anticristo firmará un tratado de paz por 7 años. A la mitad, vamos a verlo en Daniel 9:27. Le está hablando a judíos, ¿no? Usando la profecía del Antiguo Testamento. Acá la iglesia no existe. Daniel 9:27 dice: y se hará un pacto firme con muchos por una semana. Esta semana representa 7 años. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Lo que está mencionando Daniel es que a la mitad, acá lo vemos claramente, rompe el pacto, cesa el sacrificio, él dejó que construyan el templo, vuelven los sacrificios, bárbaro, a los 3 años y medio el anticristo, ¿qué va a hacer? Lo rompe al pacto, y está hablando de un acto de abominación que existió en la época de Antíoco Epífanes, que lo que hizo fue poner una imagen de Zeus en el lugar del sacrificio y sacrificar a un cerdo. Y ahí comenzó a perseguir a los judíos. Tomando la historia del pueblo de Israel, algo parecido pasará con el anticristo. Fíjense que lo describe 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Vamos avanzando porque se nos va el tiempo. Dice: está hablando del anticristo, dice: el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Esto va a ser el anticristo, como hizo Antíoco Epífanes. Va a profanar el lugar santo, se va a colocar y va a pedir adoración a los judíos. ¿Y qué va a pasar? Los judíos van a rechazar y van a empezar la gran persecución y la gran matanza. Volviendo a Mateo 24, avanzamos rápido para terminar. Hoy por ahí vamos a tener unos minutitos, pero así por lo menos terminamos con esta parte, para que se entienda, porque muchas veces nos confundimos, tomamos Mateo 24 y decimos: bueno, acá están las señales para la iglesia. No, las señales son para Israel. Ahora, ya explicamos el versículo 15, 24, 16. Cuando rompe el pacto, los judíos comienzan a ser perseguidos. Fíjate lo que es el consejo, versículo 16 del Señor, Mateo 24, 16. Entonces los que estén en Judea, fíjate en qué zona empieza. En Judea, donde está Jerusalén, donde está el templo, ahí empieza la persecución. Huyan a los montes, tenés que huir. Y los que estén en la azotea, arriba del techo, no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. El consejo es:
que el materialismo no te haga perder tu alma, como lo hizo con la mujer de Lot, cuando Dios le dijo que no se dé vuelta, ¿se acuerdan? Y vino el fuego y el azufre sobre Sodoma. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Se dio vuelta y quedó convertida en estatua de sal, se perdió. Judíos materialistas abstenerse, versículo 19. Ahora, cuando empieza la persecución a los judíos, el consejo es: huyan, no bajen, no tomen nada, váyanse al campo, váyanse al monte. Versículo 19. Pobre las mujeres que van a estar en este estado, dice, pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. ¿Por qué? Si vos tenés que huir y disparar embarazada una mujer, ¿qué posibilidad tiene de escapar? Segundo, si tiene una criatura pequeña de brazo y de pecho, ¿dónde puede escapar esa mujer? Son de los primeros que van a asesinar. Fíjate, sigamos. Y hace un pedido el Señor a los judíos: orad para que vuestra huida no suceda en invierno. ¿Por qué? Porque en Jerusalén y en Israel nieva. Si te toca la nieve en el momento de la persecución, vas a tener muy pocas posibilidades de salvarte. Versículo 20. Otro motivo de oración en ese momento será: ni en día de reposo. ¿Ves que está hablando a los judíos? ¿Qué pasa en el día de reposo? En el día de reposo no existe ningún medio de transporte, ni colectivo, ni taxi, ni avión. Se paraliza Jerusalén, Israel, porque guardan este día sagrado. Y si te tocó, te quedaste sin la manera de tomarte algo o escapar por los medios de un avión o lo que sea, ¿no? De tomar un colectivo, un remis, lo que sea. Ahora sigamos. Versículo 21. Pero habrá entonces gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Un tiempo terrible como nunca existió. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Porque acordate que ¿cómo te salvas? Perseverando hasta el fin. ¿Cuánto tenés que aguantar? Son 3 años y medio. Nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Ahora observad. Entonces, si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, el Mesías, allí está, no le crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Claro, vos estás desesperado, te están persiguiendo, te están asesinando, te quieren matar. ¿Cuál es tu única esperanza? Que venga el Mesías, porque el Mesías te va a dar libertad, liberación, va a destruir a los enemigos, y va a haber un falso mensaje, falsos predicadores, falsos Mesías, que van a hacer prodigios. ¿Sabe para qué? Versículo 25. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen: mirad, él está en el desierto, no vayáis. O mirad, él está en las habitaciones interiores, no le creáis. Porque ¿qué pasa? Vos te escapás y te salvás si estás aislado, protegido, escondido. Si vos crees en un falso salvador, en un falso mensaje, vas a salir de tu lugar de seguridad y ahí te van a ejecutar. Versículo 27. Y les habla a los judíos cómo será la venida del rey. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí está. No les crean, no bajen, no salgan del lugar de seguridad, porque cuando el Mesías, el Cristo, el Rey vuelva, lo van a ver claramente, visiblemente, porque viene en las nubes, viene en gloria, viene en forma visible, todo ojo le verá. Y ahí podés recién salir sabiendo
que llegó tu libertador, tu Mesías, Rey que viene a imponer justicia, que viene a destruir, que viene a reinar. Entonces, que podamos entender el concepto del judío acerca de Cristo, del Mesías, y no confundirnos con la iglesia, que es lo que pasa a veces, ¿no? Que Dios bendiga sus vidas. Muchas gracias.